Hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Aquí estamos reunidos este domingo, cada vez más cerca de Semana Santa, ¿verdad? De ese tiempo especial en el que conmemoramos pues la resurrección, sobre todo, ¿verdad? El milagro en la cruz para nuestra salvación, para nuestra redención, para el pago de todos nuestros pecados. Así que, hermanos, también están invitados, ¿verdad? El domingo de resurrección a la celebración que tenemos, ese culto especial del domingo de resurrección, el 4 de abril, ¿verdad? Pero bueno, continuamos, hermanos, esta mañana con la enseñanza Jesús, el que había de venir, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Bueno, no sé si hay alguien que nos visite hoy por la primera vez con las mascarillas. Yo creo que no, ¿verdad? Pero si hubiese alguien ahí que levante la mano, ¿verdad? Pero creo que todos estamos en familia. Invito a los jóvenes que puedan pasar a la reunión de jóvenes que tenemos también aquí en el salón multiusos que está aquí saliendo a esta puerta, que puedan pasar y compartir con jóvenes también de su misma edad, así que están invitados los jóvenes que pasen a la reunión de Timoteo. Bien, hermanos, Jesús, el que había de venir, Lucas capítulo 7, anunciado hasta con cohetes esta mañana, ¿no? Pues bueno, hermanos, yo quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez usted ha pasado una etapa en la que está esperando una respuesta del Señor, o usted está convencido de algo que el Señor debería de hacer, pero no sucede? Pasan los días, pasa el tiempo y usted espera esa respuesta, espera una sanidad, ¿verdad? Que así es una familia que sane, o espera que el problema se resuelva y no se resuelve. Y pasan los días y pasa el tiempo, y usted ha dicho que dice que el que espera se desespera, ¿verdad? Porque no hay nada más difícil que esperar. Bueno, a mí me cuesta, ¿verdad? Yo a veces llego a un lugar ya con cita en la mente, planeado, me han dado cita para hora de llegada, hoy con todo lo de la pandemia, y cuando llego lo que me saca, sí, hermano, oren, ¿verdad? Por el pastor, es que me digan, vaya, siéntese y espere a que lo llamen. Y no es fácil, ¿verdad? Pero digamos que hay una espera unas horas, pero a veces uno espera días, semanas, esperando que algo suceda. Y es más difícil cuando uno cree que es algo que debería de suceder, ¿verdad? Que es algo que debería de pasar y no pasa. Pues este día, hermanos, estaremos compartiendo la historia de Juan el Bautista, el cual se encontraba en una situación como la que estoy relatando ahora. Y vamos a estar aprendiendo acerca de qué hacer en ese tiempo. Jesús, el que había de venir. Lucas capítulo 7. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Oremos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, esta mañana porque nos tienes aquí reunidos. Yo te ruego, Señor, que tomes control de cualquier distracción que haya en nuestra mente y podamos concentrarnos, podamos centrarnos, Señor, en ser ministrados por ti. Que tu Espíritu le hable a nuestro espíritu, Señor. Te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, el Evangelio según San Lucas capítulo 7. Y este capítulo relata primero, en los primeros versículos, dos historias. Una es la historia de un centurión, ¿verdad? La historia de Jesús se encuentra con este caso de este centurión que dice el versículo 1, ¿verdad? Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, dice, y el siervo de un centurión a quien quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Imagínense, no era él el enfermo, sino que un siervo al que él quería mucho, pero una enfermedad de muerte. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, le dice el centurión, pero di la palabra y mi siervo será sano, dice.
porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Imagínense el contexto, ¿verdad? Se encuentra este centurión, sabe que está el Señor Jesús ahí, sabe lo que él está haciendo, ha oído del poder de él. Es un hombre que ama a la nación, dicen los ancianos, ¿verdad? Un hombre piadoso con mucha fe. Y su siervo es sanado. Eso fue en un día, ¿verdad? En un momento ya era sanado. Y la segunda historia dice que después aconteció que él iba a la ciudad que se llama Naín, versículo 11, ¿no? E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio, dice, a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Imagínense estas dos historias. La de un centurión que ni siquiera se encontró con el Señor Jesús físicamente, y él sana a su siervo. Pero esta otra historia, hermanos, de la mujer, de la viuda, es realmente una historia desgarradora, ¿verdad? Imagínense que usted fuese allí con esta viuda. Bueno, ya no tenía esposo, ¿verdad? Era su único hijo y había fallecido. Era un momento para que cualquiera de nosotros, wow, qué duro, ¿verdad? Lo único que ella tenía, lo acaba de perder, su hijo. Y en ese momento que lo llevaban a enterrar, se encuentran con el Señor Jesús, toca el féretro y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y se incorporó el que había muerto, dice, y comenzó a hablar. Y hermanos, son dos milagros increíbles. Los que estuvieron ahí, dice que todos tuvieron miedo, ¿verdad? Y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Esto que está sucediendo es increíble. Esto es un poder sobrenatural. Dios ha visitado a nuestro pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ahora, aquí pudimos ver que con las personas que se encontró el Señor Jesús, eran sanadas. Y yo creo que a veces nosotros podemos ver cómo Dios está sanando, está obrando en la vida de los demás, pero a veces nosotros no vemos como el accionar de Él en nuestra vida, ¿verdad? Y quisiéramos que, bueno, Señor, pero ¿cuándo yo, verdad? Otros sanan, pero yo no, ¿verdad? Otros se recuperan, pero mi familia no. Otros salen de esta situación, pero yo no. Otros ya superaron todo lo del COVID y yo todavía no. ¿Cuándo? Y eso es un poco lo que estaba sucediendo en la vida de Juan el Bautista. En el versículo 18 dice: los discípulos de Juan, versículo 17, y se extendió la fama de él, dice, por toda la región. Y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Verdad? Imagínense, en este momento de la historia, Juan el Bautista estaba preso. Él había sido llevado preso, estaba en la cárcel. Ya había pasado un tiempo desde que había sido colocado ahí. Y Juan el Bautista, pues, encerrado, no podía ver los milagros, pero sus discípulos llegaron y le contaron, ¿verdad? Le dieron las nuevas de todas estas cosas. Entonces viene Juan, llama a dos de sus discípulos y los envía a Jesús para preguntarle algo. Y dice aquí, si volvemos a la escritura, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Después de oír todos esos milagros, Juan el Bautista, que estaba preso, dice: bueno, Señor, ¿eres tú el que había de venir
¿O esperaremos a otro? ¿Verdad? Pero, ¿por qué esta pregunta de Juan el Bautista? ¿Por qué viene esa pregunta? ¿Verdad? Digo, bueno, Juan el Bautista era alguien que conocía al Señor Jesús, ¿verdad? Él lo había bautizado, tenía una experiencia con él, ¿verdad? No era cualquier persona, estaba en la cárcel, ¿verdad? Pero no era cualquier persona. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y miren, hermano, si Juan el Bautista sabía que el reino de Dios iba a ser instaurado, ¿verdad? Y que el Señor Jesucristo, al ser el Mesías, él tenía que sentarse en el trono. Pero eso no había sucedido. Porque a partir de ahí él decía, bueno, se instaura el reino de Dios, se hace justicia, somos liberados los que estamos presos injustamente y los que nos han metido presos se les aplicará la justicia, pero eso no sucede. Entonces él como dice, bueno, está bien, hay milagros, hay todos los otros están pasando por un buen tiempo, pero Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? Para los que no conocemos muy bien a Juan el Bautista, ¿verdad? Podríamos pensar, bueno, a ver qué le está pasando, pero miren, hermano, cuando las cosas no suceden en nuestro tiempo, cuando las cosas no suceden en nuestro tiempo, en el tiempo que nosotros creemos que deberían suceder, podemos entrar en dudas o en incertidumbre. Y no es que Juan dudara de quién era el Mesías, sino que no entendía qué estaba sucediendo, ¿verdad? O quería estar seguro de qué era lo que iba a pasar, porque, bueno, si ya estuviera el reino de Dios, pues, pero ¿qué es lo que está sucediendo realmente? Y a veces nos pasa lo mismo, hermano. Cuando pasan el tiempo, cuando nunca hay una respuesta favorable, comenzamos nosotros como a entrar en dudas. Pero ¿quién era Juan el Bautista? Bueno, Malaquías 3:1, una profecía acerca de él. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, dice, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Era una profecía acerca de Juan el Bautista, que él iba a venir antes, ¿verdad? O sea, no era cualquier persona, era alguien, bueno, digamos, que acababa de conocer o medio conocía, no que las escrituras, no que realmente conocía y sabía lo que significaba la venida del Mesías. Este mismo Juan el Bautista, ya en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel en quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Este era el Juan el Bautista que estaba preso y que estaba preguntando, Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y hermanos, esta incertidumbre o esta duda puede venir nosotros también, sí. Y a veces buscamos como, bueno, si ya el Señor no nos respondió, voy a buscar la respuesta por otro lado, ¿verdad? Voy a averiguar, o yo en mi conocimiento, o lo voy a consultar, ¿verdad? Y hoy el gran consultador se llama Facebook, ¿verdad? Usted escribe ahí cualquier cosa y de repente comienzan pensamientos de todos lados a decirle lo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Y a veces en nuestras aflicciones, hermanos, como el Señor no nos responde en el tiempo, ¿verdad?, que creemos que debería respondernos, comenzamos nosotros a buscar otros recursos, otros caminos alternos. Y a veces no encontramos solución, sino que lo que logramos es alejarnos de Dios. Y que no es el caso de Juan el Bautista, ¿verdad? Él no es que se alejó, y ya vamos a ver un punto bien interesante de lo que hace Juan el Bautista. Pero nosotros, hermanos, ¿qué hacemos cuando el Señor no nos contesta? ¿O qué hacemos cuando lo que nos contesta no nos es favorable? ¿O no nos gusta? ¿O lo que está sucediendo, ay no, pero es que yo no quiero pasar por eso? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Hacia dónde corremos? Sin importar si usted acaba de recibir a Cristo, o es alguien de años, es líder de la iglesia. Cuando sentimos que las cosas no ocurren como yo creo que deberían ocurrir, hermanos, puedo entrar en dudas. En esas dudas existenciales, ¿verdad?, que le llaman algunos.
Y algunos se alejan tanto de la luz que comienzan a vivir cómodos en la oscuridad, ¿verdad? Pero yo los invito, hermanos, a que hagamos lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en la cárcel y en ese momento él oía de los milagros, pero él estaba en la cárcel todavía, ¿no? No salía de la cárcel. Y había pena de muerte sobre él, ¿verdad? O sea, su situación no era agradable del todo. Mas sin embargo, hermanos, él no vino y preguntó por otros lados, él vino y mandó a preguntarle ¿a quién? A Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Ir a Jesús y preguntarle. Hermanos, si usted cree que ya pasó el tiempo y Dios no le responde, no busque por otros lados. Vaya al Señor Jesús. Juan el Bautista mandó a 2 de sus discípulos delante de él a que le preguntaran a él, no a los fariseos, ¿verdad? No al pueblo, porque respuestas hubiera obtenido muchas. Bueno, en ese tiempo no había Facebook, ¿verdad? Pero si usted pone ahí, ¿por qué creen que Dios no me contesta mi petición? Le van a poner de todo, ¿verdad? No había Facebook en ese tiempo, pero Juan el Bautista le preguntó al Señor. Y los discípulos fueron delante de él. Dice el versículo 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Lo interesante, hermanos, es que el Señor Jesús pudo haber dicho, bueno, según nuestra propia naturaleza, pensamiento, no, pero es que el Señor Jesús le hubiera dicho, mira Juan, díganle a Juan que ya eso es de recién convertido, pero él me conoció, él vio la manifestación del Señor, él oyó las palabras, él me bautizó, él sabe quién soy yo, que yo soy el Mesías. ¿Cómo es que ahora entra en esta situación? Hermanos, no tengamos pena o vergüenza si tenemos incertidumbre. Vayamos delante del Señor y preguntémosle. Y lo interesante es que el Señor Jesús no le responde inmediatamente, sino que dice en esa misma hora, en ese mismo momento que los discípulos de Juan el Bautista le preguntaban a él, ¿tú eres el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, dice el versículo 21 de Lucas 7, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. La pregunta que llegaron a hacer los discípulos no la respondió inmediatamente, pero les permitió ver la manifestación de su poder. Hermanos, qué manera de responder del Señor, ¿verdad? Antes de hablar, Él mostró quién era. Él les mostró a los discípulos de nuevo. A ellos pudieron ya no solo oír que había sanado al siervo de un centurión, ya no solo oír que había resucitado al hijo de la viuda de la ciudad de Naín, sino que ahora pudieron ver que sanaba, dice, a muchos de enfermedades y de espíritus malos, y a muchos ciegos les daba la vista. Y es posible también, ¿verdad? No solo es uno que resucitó, trajo a la vida a otros más, ¿verdad? Y ellos pudieron verlo, y el Señor Jesús les dio la oportunidad de poder ver quién era Él. Y en ese momento, hermanos, Jesús está respondiéndole a los discípulos de Juan con sus hechos. Y hermanos, cuando usted tenga esas dudas o esa incertidumbre de qué está sucediendo, vaya al Señor Jesús, porque seguramente Él le responderá. Si usted de veras busca de corazón, Él le responderá, hermano. Él le dirá, estate quieto, o le dirá, camina, o le dirá, detente, o le dirá, le responderá a su petición, o le mostrará que Él tiene algo mejor para usted. Juan el Bautista estaba preso, ¿verdad? Pero comenzó a ver las cosas que estaban sucediendo, pero para su conocimiento no sucedía todo, ¿verdad? Y a veces somos así nosotros. Vemos cómo Dios guarda la vida de los demás, cómo guarda la vida de nuestros hijos, cómo guarda la vida de nosotros, pero hay algo que no nos responde todavía, y eso nos hace como perder la visión. Vaya a Jesús, porque Él le responderá
con hechos. Si yo le preguntara a usted, mire, ¿Dios nunca ha hecho un milagro en su vida? ¿Qué me podría responder? El estar aquí es prueba de ello. Para algunos, más evidente quizás que para otros, pero el estar aquí es un milagro. El estar en su casa con su esposa, con sus hijos, ese es un milagro. Pero ¿sabe cuál es el primer milagro? El día que el Señor lo vio en el vientre de su madre y lo escogió. Lo amó sin que usted tuviese algo especial. Él lo amó y lo escogió. Y esos son hechos que Dios ha dado a su vida. Porque cada vez que el Señor Jesús se encontraba con alguien, Él transformaba su vida. ¿Cómo creen que se sentía ese soldado, ese centurión? Un capitán de 100, capitán romano que estaban a cargo de él 100 hombres. Y él dice que amaba a su siervo. ¿Cómo creen que se sintió de ver que su siervo, que podía morir, sanaba? O la madre, esa viuda, ¿cómo creen que se sintió al ver lo que Dios estaba haciendo en ese momento? Solo por encontrarse con Él. Y yo quiero recordarle a usted hoy que Dios ha hecho cosas en su vida desde el día que usted nació. Tal vez de algunas no se ha dado cuenta, pero de otras sí, y usted sabe que Dios ha tenido cuidado de usted y Dios ha respondido. Y si en este momento hay algo que no ha respondido, hay algo que usted dice, no, pero es que ya pasó mucho tiempo, o no es justo lo que ha pasado en familia. O sea, Dios no entiendo por qué razón Dios no sanó a mi hijo, no sanó a mi hija, no sanó a mi mamá, no sanó a mi papá. Yo le invito a que vaya delante de Él y Él le responderá. En esa conexión con Él, su espíritu le hablará y lo hará descansar. Probablemente llore y desahogue su corazón, pero seguramente, hermanos, Él calmará su tristeza, transformará su tristeza, porque Él le va a responder con hechos y palabras, porque dice aquí el versículo 22, después de que los discípulos habían visto todo eso, y respondiendo Jesús, dice de Lucas 7:22, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto. Id y hacer saber a Juan lo que habéis visto. No les dijo, miren, aquí les van a contar ellos lo que ha pasado. No, ellos pudieron presenciarlo. ¿Y qué es lo que han presenciado? Dice, y los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado, dice, el Evangelio. Jesús le responderá a Juan el Bautista poniéndole sus credenciales. ¿Y cuáles eran sus credenciales en ese momento? Milagros. Milagros que el pueblo no había experimentado. Le dice, los ciegos ven, dice, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Juan, díganle a Juan, yo soy el que había de venir. Yo soy el que había de venir. Yo quiero decirle esta mañana a usted que si usted tiene incertidumbre, no busque en otro lado, no busque otros recursos, no se aleje de Dios porque no tiene una respuesta, al contrario, busque a Dios. Juan el Bautista en la cárcel pudo haber dicho, bueno, yo todo lo que pude pasé con él, aprendí con él, ¿verdad? Y estoy aquí. Y a veces nosotros somos así, ¿verdad? Bueno, él no fue así, pero nosotros a veces somos así, ¿verdad? Y en vez de acercarnos, en vez de ir a preguntarle a él, lo que hacemos es que nos vamos, ¿verdad? Y ya ni la predicación en ningún lado nos sustenta. Bueno, más adelante, los versículos posteriores, ¿verdad? El Señor Jesús habla también de los fariseos, ¿verdad? Y de los escribas, que dice que viene este y es de una manera, no le gusta, viene este otro, y a veces somos así, ¿verdad? Oímos a alguien predicar y no nos gusta, oímos a otro predicar de otra manera y no nos gusta, este es muy serio, porque nada nos gusta, porque creemos que Dios no ha hecho lo que nosotros queremos hacer. Y los fariseos y los escribas esperaban a otro rey, a otro tipo de rey, no a este, por lo tanto no les coincidía.
Pero Juan el Bautista no se perdió, hermanos. Él mandó a sus discípulos a preguntarle al Señor. Y usted no tarde, hermano, en ir y preguntarle al Señor, porque Él le va a responder con su autoridad. Imagínense a los discípulos de Juan acabando de ver lo que Él está diciendo. Es que cambia todo. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Y estos hombres pudieron presenciar que realmente los ciegos veían, que los cojos andan. Imagínense estos hombres con qué convicción iban a regresar a hablar con Juan el Bautista, porque habían visto el milagro, habían visto el poder de Dios. Y hermanos, cuando uno se expone a Dios y es Él el que responde sus preguntas, uno descansa, uno tiene paz, uno vuelve a esperar, uno vuelve a sus pies, al lugar de donde no tenía que haberse movido. ¿Y cuánto necesitamos en este tiempo ir a Él? ¿Cuánto necesitamos que Él oiga nuestro clamor y nos responda a nuestro espíritu y nos hable a través de su palabra? Los ciegos ven. Hermanos, imagínense que estaban aquí, de repente en las sillas que están vacías hayan personas ciegas y de repente ven. O alguien que no puede caminar comienza a caminar. O sea, es algo sorprendente. Pero saben, al día de hoy Dios sigue haciendo cosas sorprendentes, cosas que nadie más puede hacer. Y quizás con el tiempo las olvidamos o pensamos o ya no las pensamos, simplemente estamos afligidos por lo que tenemos enfrente que no sucede todavía, pero no recordamos lo que Él ha hecho. El Señor Jesús le responde a Juan el Bautista con sus credenciales que no eran palabras, ¿verdad?, que en ese momento habían surgido, sino credenciales que eran el cumplimiento de la profecía. Él le dice: yo soy el que había de venir. Dios, hermanos, Dios estaba cumpliendo su plan, aunque no lo podía ver Juan el Bautista. Él seguía preso. Y Dios está cumpliendo sus planes en su vida, aunque usted no lo pueda ver, aunque no sea en el tiempo que nosotros quisiéramos, y aunque por un poco de tiempo ni entendamos qué está sucediendo, Dios sigue actuando en su vida. Y el Señor Jesús, en la respuesta que le da a Juan, le dice: mira, no voy a tu velocidad, ¿va? No voy como tú quisieras que fuera, pero estoy haciendo lo que yo sé que tengo que hacer. Y quizás, hermanos, pues Juan el Bautista entró en un cuestionamiento, ¿verdad? Y a veces nosotros también, pero Señor Jesús le muestra a Juan: mira, quizás tú no lo ves, pero yo estoy haciendo lo que debo hacer. Lo que la palabra de Dios dice que va a suceder, está sucediendo, aunque tú no lo percibas así. Y hermanos, aunque nosotros creamos que en un año no ha cambiado nada, hace unos días cumplimos un año, ¿verdad?, del primer caso reportado de COVID aquí en El Salvador. Y aunque creamos que no ha cambiado nada, que seguimos igual, o que a saber qué va a pasar, o que no hay esperanza, vaya delante del Señor y Él le mostrará que Él está cumpliendo sus planes en la vida suya y en la mía, en su tiempo, hermanos, porque Él es el que había de venir. Y eso es lo que le responde Él a Juan el Bautista, que era su pregunta: ¿eras tú el que había de venir? Yo soy el que había de venir. Yo soy el que había de venir con hechos, y Él hará eso en su vida, con hechos. Dios lo hace cada día con hechos que tal vez no los veamos, pero están sucediendo, hermanos. Sus ángeles acampan alrededor de nosotros y nos guardan y nos protegen. Él se ha encargado de la provisión de la casa. Escasea, sí, escasea para todos, momentos difíciles, sí,
pero de alguna manera Él ha suplido nuestras necesidades. Él ha seguido moviéndose aunque nosotros no lo percibamos, ¿verdad? Tenemos un numerito que decían que el 15 de marzo ya íbamos a estar vacunados, ¿verdad? Y lo tenemos aquí en la mano escrito, ¿verdad? Que ya nos dieron el ticket de vacunación y todavía no viene la vacuna a nuestro país, por cierto. Pero aún si viniera la vacuna, hermanos, y o si no viniera, el Señor Jesús vino hace más de 2000 años y murió en la cruz por usted y por mí. Él es el que había de venir. Él es el que debemos buscar en esos momentos de duda y de aflicción, porque Él sigue cumpliendo con su plan. Las credenciales que el Señor Jesucristo muestra o le recuerda o le muestra a los discípulos para que le cuenten a Juan el Bautista, son credenciales que son el cumplimiento de la profecía. Isaías 35 del 4 al 6 dice: decid a los de corazón, ¿cómo? Apocado, a los que estamos totalmente desanimados, ¿verdad? No temáis. Esta era la profecía dada en el libro de Isaías. He aquí, dice, que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, dice, y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, como esta viuda. ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de esta mujer? Las mamás que están aquí, ¿qué hubieran hecho ustedes al ver perdida la vida de su hijo y de repente verlo que se levanta y que habla? Yo creo que hubieran abrazado, hubieran saltado, hubieran gritado, hubieran cantado, hubieran derramado su corazón delante de Él. Y eso es lo que es el cumplimiento de lo que estaba sucediendo. Exactamente eso es lo que estaba sucediendo. Eso díganle a Juan el Bautista: yo soy el que había de venir. Eso es lo que usted tiene que recordar esta mañana, que Él es el que había de venir, que Él es el que está con usted, que Él es su recurso, Él es la respuesta a sus preguntas, Él es la paz en su angustia, Él es su valor en tiempos de temor, Él es su esperanza cuando no hay esperanza. Él es el que lo sostendrá en esta vida y en la otra, porque Él es el que había de venir, no otro. No hay nadie más que pueda darnos esta oportunidad, no hay nadie más que pueda hacer estos milagros, le digo a Juan el Bautista. Hoy los están viendo tus discípulos. El reino de Dios viene, no en tu tiempo. Esa respuesta no vendrá en tu tiempo, pero Él sigue manifestándose en nuestra vida. Y el versículo 23, ahí siempre en Lucas, después de decirles que los ciegos verán, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, dice: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Dichoso aquel, 3 veces dichoso aquel que no halle tropiezo en mí. En pocas palabras dice: dichoso aquel que ha creído en mí. Dichoso aquel que tiene su esperanza en mí. Dichoso aquel que no deja de confiar en mí. Juan el Bautista, mantén tu fe ahí en la cárcel. No habla más de cómo fue el encuentro entre Juan el Bautista y sus discípulos, pero yo me imagino que al llegar estos hombres delante de Juan el Bautista y contarles lo que habían visto, y contarles lo que el Señor Jesús le había dicho, y contarles que el Señor Jesús le había confirmado el cumplimiento de esa profecía de Isaías, de seguro su corazón habrá descansado.
Poco tiempo después lo ejecutaron a Juan el Bautista. No pudo ver fuera de esa cárcel. Pero yo creo, hermanos, que su corazón recibió una paz, como la paz que Él nos da a nosotros. Cuando entendemos que es su tiempo, cuando entendemos que es el tiempo de Él, cuando entendemos que debemos mantenernos en lo que hemos creído, que no debemos movernos, hermanos, que no debemos vacilar, porque Él es el que había de venir. Él es el que celebramos dentro de 2 semanas, su resurrección. Él es quien por lo cual usted está aquí hoy. Él es por el cual yo estoy aquí. No es por algo especial, es porque Él así lo permitió. En su cuidado, en su amor. No busquemos otra solución, no nos desesperemos y descansemos y esperemos, porque bienaventurado es aquel que no encuentra tropiezo, en el que no dice, no, quizás no, ¿verdad? Quizás esta no es la solución, quizás esto no me lo soluciona Jesús, tengo que buscar otra manera, ¿verdad? Quizás la respuesta no está en la palabra de Dios, sino que está en tantos recursos que hay hoy en línea, ¿verdad? Usted escribe cualquier palabra y le van a aparecer cientos de links, pero ninguno le dará vida eterna. Ninguno le dará descanso en esta vida o en la otra. Bienaventurado es aquel, dice, que no haya tropiezo en mí. Hermanos, cuando las cosas, según su conocimiento, no son como deberían de ser, cuando según su pensamiento, según lo que usted tiene en su mente, las cosas no son como deberían de ser, vaya de nuevo a su palabra. Vaya de nuevo a su palabra. Señor Jesús le dijo a Juan el Bautista, mira la profecía que está en Isaías, hoy se cumple. Los ciegos ven, los sordos oyen. Hoy es el tiempo. Vaya de nuevo a su palabra. Mantenga esa fe en Jesús viva. Mantenga ese Espíritu Santo en usted no contristado, no apagado, sino encendido, porque Él es su Salvador. Él responderá a sus preguntas. Él saciará su alma. Aunque haya pasado ya 1 año, hermanos, y todavía no hay una respuesta para muchas cosas que nos han pasado en ese año, Él es el que había de venir. Él es la respuesta a nuestras preguntas. Y hermanos, si mantenemos nuestra fe, si nos mantenemos en esa fe en Él, si creemos en Él, como dice 1 de Pedro 2:7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. El que había de venir es precioso. El que vino es precioso. El que murió en la cruz es precioso. El que resucitó al 3er día es precioso. Para los que creen, para los que hemos creído. Hermanos, no desmayemos, porque si nos alejamos, si buscamos otro camino, si aún ni siquiera queremos llegar a la iglesia o conectarnos, ¿verdad?, en línea para oír palabra de Dios o tener nuestro tiempo, seremos como aquellos que no creen y desecharemos esta piedra y no le veremos precioso y nos alejaremos y sufriremos porque creeremos que Jesús no era nuestra esperanza. Pero yo quiero dejarles esto en su corazón, hermanos, esta mañana. No olviden que Jesús es el que había de venir. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Jesús es Dios mismo. Jesús es la esperanza para usted en esta vida y en la eternidad. Oremos. Incline su rostro y oremos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque en nuestra vida no teníamos esperanza ni respuestas de lo que sería de nosotros. Pero en ti, Señor, fuimos llenos. En ti estamos completos, Señor. Tú eras el que había de venir. Tú eras el Mesías, Señor. Tú eres el Mesías. Tú eres nuestro Redentor, Señor. Padre, oramos por
porque tomes en tus manos nuestra tristeza, nuestras preguntas que no logramos responder, Señor. Y respóndelas, papito. Señor, que no nos alejemos de ti por la incertidumbre, sino que te busquemos con un mayor anhelo, Señor, esperando tu respuesta, esperando oír tu voz, Señor. Que podamos buscarte de madrugada, Señor. Cuando el dolor tal vez no nos deja en paz, Señor. Que podamos recordar que tú nos responderás, Señor. Que tú estás presto a nuestra necesidad. Cuando las marcas que llevamos a veces grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón nos turban, Señor. Que podamos ir delante de ti. Que podamos recordar que tú eres un precioso manantial, Señor, que cura nuestro mal, que responde, que alivia, que sana, Señor. Padre, oramos porque vivamos con esa convicción, Señor, que tú eras el que había de venir, que tú eres nuestro Redentor, Señor, que tú eres el que nos da la vida eterna, que tú moriste por nosotros en la cruz y que resucitaste al tercer día, como nosotros también resucitaremos, Señor, y estaremos contigo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén.